Muy queridos amigos, soy el Padre Alejandro Ortega, los saludo con mucho gusto en este domingo en el que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta en la que celebramos, por decirlo así, a Dios en cuanto a Dios, no un misterio de la vida de Cristo como su nacimiento, sus milagros, alguna enseñanza particular, algún discurso. Tampoco celebramos la pasión y muerte de Cristo como fue el Viernes Santo, ni siquiera su resurrección. O celebramos el don del Espíritu Santo, como fue el domingo pasado en Pentecostés. Hoy celebramos a Dios en cuanto a Dios, a Dios en su misterio más profundo, en su misterio más íntimo, que es el de ser un solo Dios y tres personas distintas, lo que llamamos nosotros el misterio de la Santísima Trinidad. Pero que en esta ocasión a mí me gustaría más enfocar desde la dimensión de la unidad, porque el misterio de la Santísima Trinidad, pudiéramos llamarlo también el misterio de la Santísima Unidad. Casi se diría que es más fácil la multiplicidad o explicar o entender la multiplicidad que entender la unidad de una multiplicidad. ¿Cómo puede ser una sola realidad, una sola sustancia en términos teológicos, un Dios que además son tres personas? Bueno, por ahí nos vamos a ir en el misterio de la unidad. Pero ¿por qué quiero insistir en la unidad? Porque me parece que el eslabón perdido de la felicidad es precisamente la unidad. Dios es infinitamente feliz porque es infinitamente uno. Hay una integración perfecta, una armonía perfecta, una comunicación perfecta, un amor perfecto entre las tres personas divinas. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque yo pienso que el eslabón perdido de la felicidad humana es precisamente la unidad. Nunca es más feliz el ser humano que cuando experimenta la unidad primero consigo mismo, cuando nos sentimos como unificados interiormente, cuando todas las dimensiones de nuestra persona están integradas, armonizadas, están unidas en un proyecto coherente de vida. En segundo lugar, experimentamos una gran felicidad cuando sentimos la unidad en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la relación con los demás, cuando tenemos amistades, cuando nos integramos en una sociedad más amplia donde encontramos nuestro lugar para servir a los demás y también para recibir la ayuda de los demás. Esa famosa interdependencia de la que habla Stephen Covey, pues que es necesaria para la vida social y casi diríamos para la vida de cualquier relación o convivencia humana. Y por último, ¿cómo no decir que también el hombre es infinitamente feliz cuando se une a Dios? Ese es nuestro destino final, nuestra unión con Dios, que de alguna forma experimentamos ya en esta vida. Ahora bien, esto de la unidad, ¿qué requiere? Porque es interesante también meditarlo. Porque la multiplicidad no requiere tanta explicación, ni siquiera tanto compromiso personal o existencial. Para ser entes aislados no hace falta mucho esfuerzo. Casi uno diría, sigo mi camino, hago mis cosas a mi modo, a mi estilo, pienso a mi manera, busco las cosas que yo quiero, no me interesan los demás. Eso, y sobre todo para nosotros que ya somos un poquito egoístas, o que somos egoístas, sobre todo a partir del pecado original, pues no requiere mucho. En cambio, la unidad, integrarse en la unidad con alguien más, supone llevar nuestras potencialidades a su máxima expresión. Los matrimonios, si algo saben, es cuánto tienen que desarrollar talentos y capacidades de comunicación, de relación, de aceptación, de empatía, pues en definitiva, todo lo que implica el amor matrimonial, para estar unidos al otro. La unidad es exigente en ese sentido. Ahora bien, conviene recordar que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nosotros como humanos fuimos llamados, y diría más, diseñados para la unidad. Estamos como preconfigurados para la relación con los demás, para la relación con Dios, para la relación con los demás, para la relación conmigo mismo, para la relación con los entes creados.
vivo o me realizo en la medida en que alcanzo precisamente esas dimensiones de unidad. Pero ¿qué pasa? Que nos cuesta a todos, como dije antes, la unidad por culpa del egoísmo. Pensemos por un momento cuánto nos cuesta, por ejemplo, en nuestra propia vida interior, para buscar esa unidad interior personal. ¿Cuánto nos cuesta integrar nuestros apetitos, nuestras tendencias, nuestras experiencias, nuestras expectativas y aspiraciones, nuestras realidades y circunstancias? ¿Cómo nos cuesta integrarlos en un proyecto de vida unitario y coherente? Por otra parte, ¿cuánto nos cuesta la unidad con los demás? Que supone dejar de lado a veces nuestras comodidades, nuestras seguridades, nuestras maneras de ser, nuestra visión de las cosas, nuestras ideas y prejuicios, para abrirnos a una relación más amplia y profunda con los demás. ¿Cuánto nos cuesta la unión con Dios? Convencernos de que solo Dios es el dueño y Señor de nuestra vida y de que nosotros, al margen de Él, no somos nada. El Concilio Vaticano II lo dijo de una manera muy clara. Dice, la criatura sin el Creador se disuelve, se deshace, se aniquila. Aniquilar significa se vuelve nada. Y toda pretensión, por tanto, de independencia espiritual, moral o existencial es una vana ilusión. Un poquito esa fue la idea de un libro que escribió Henri de Lubac, un gran teólogo francés, que le llamó El drama del humanismo ateo, donde hizo ver cómo la humanidad, sobre todo en la época moderna, es decir, con el desarrollo de la ciencia moderna, a partir del siglo XVI, XVII, hasta el siglo XIX, siglo XX todavía, esa etapa, la humanidad como que se fue ensoberbeciendo a partir de sus múltiples descubrimientos y además como ya había desarrollado el método científico, tenía una manera sistemática de conocer la realidad y sus fenómenos, y entonces empezó a sentir como dueño del universo. Y por lo mismo en el ámbito religioso empezó a decir, ya no necesito a Dios. Vana ilusión. No voy a hablar ahora de la misma ciencia que en el siglo XX tuvo sus propios baños de humildad, pero no es el tema del día de hoy. Pero sí reconocer que el hombre, cuando se ha querido independizar de Dios, entra en un drama, en un callejón sin salida. Se da cuenta de que su vida no tiene sentido. Y eso fue de alguna forma el existencialismo niquilista del siglo XX. Pero tema de otro día, para otro día. Pensemos por último, ¿cuánto nos cuesta abrirnos a otras culturas? A personas de otras lenguas, de otras religiones, de otras creencias, y reconocerlos como hermanos. Reconocer que los italianos, los hindúes, los brasileños, los chinos, los japoneses, los polacos, no digamos, los que comparten nuestra fe también, pero también los que están en el extremo opuesto de nuestras creencias, son mis hermanos, tan mis hermanos, en mi caso, como los mexicanos. ¿Cuál es el antónimo de la unidad? Lo opuesto de la unidad es la división, cuyas expresiones lamentablemente experimentamos continuamente en nuestra vida, en la de los demás y en el mundo entero. Hace muy poco se encendió tristemente de nuevo el cuasi eterno conflicto entre israelíes y palestinos. ¿Cuánta tinta derramada en tratados de paz y cuánta sangre derramada o se sigue derramando hasta el día de hoy? Pero por desgracia, este conflicto en Medio Oriente no es más que un botón de muestra de lo que ocurre en tantos hogares, en barrios, en pueblos, en ciudades, en países donde hay división dentro de los mismos connacionales. No quiero mencionar nombres, pero todos conocemos cómo en muchos países hay divisiones, hay tendencias regionalistas, tendencias independentistas y lo que ustedes quieran. Y esto mismo también, Dios no lo quiera, ha ocurrido en la historia del mundo con las guerras mundiales a nivel continental, intercontinental, y menos mal que no hemos encontrado todavía extraterrestres porque se arma la guerra de las galaxias. La fílmica guerra intergaláctica al rato está también por ahí. ¿Por qué? Porque tendemos a la división por culpa del egoísmo. ¿Qué es necesario para alcanzar la unidad y con ello la felicidad? Basta un recurso, un solo recurso. Esta es la gran lección de la Trinidad, de Dios uno y trino. El amor.
Así de simple. El amor. Dios es amor y por eso Dios es unidad y por eso Dios es feliz. Lo voy a decir de otra manera, o mejor lo voy a enfatizar un poco más. Dios es amor infinito y por eso es unidad infinita y por eso es felicidad infinita. Esta me parece a mí la ecuación que resuelve todos los problemas de la humanidad. Ojalá que meditando el misterio que para uno pudiera sonar tan abstracto de la Santísima Trinidad, desde la perspectiva de la unidad, nos ayude a sacar conclusiones muy concretas para afrontar con esa misma estrategia del amor los desafíos de la unidad en nuestra vida. Que Dios los bendiga.